Friedrich Nietzsche. El ocaso de los ídolos. Prólogo. No es hazaña pequeña seguir conservando la serenidad en medio de una ocupación sombría y llena de responsabilidades. Y sin embargo, hay algo más necesario que la serenidad. Sin alegría ni orgullo no hay nada que salga bien. Solo el exceso de fuerza constituye la prueba de la fuerza. La inversión de todos los valores. Ese signo de interrogación tan negro y tan enorme que sume en la sombra a quien lo abre. Esa misión tal que es un auténtico destino, impele en todo momento a correr hacia el sol, a quitarse de encima una seriedad pesada, una seriedad que se ha hecho demasiado pesada. Para esto todo medio es bueno, todo caso es un caso afortunado, empezando por la guerra. La guerra ha sido siempre la gran sagacidad de todos los espíritus que se han vuelto demasiado interiores, demasiado profundos. Hasta en la herida sigue habiendo un poder de curación. Mi lema viene siendo desde hace ya mucho tiempo una máxima cuya procedencia voy a mantener oculta a la curiosidad de los eruditos. Con la herida aumentan los ánimos y se robustece la fuerza. Otra forma de curación es que a veces me resulta incluso más apetecible es someter a examen profundo a los ídolos. En el mundo hay más ídolos que realidades. Este es el mal de ojo y el mal de oído que tengo yo para este mundo. Ir haciendo preguntas a base de golpearlos con el martillo y oír tal vez como respuesta a ese conocido sonido a hueco que revela unas entrañas llenas de aire. Representa una delicia para quien tiene otros oídos detrás de los oídos. Para este viejo psicólogo y cazador de ratas que soy, ante quien tiene que dejar oír su sonido, precisamente aquello a lo que le gustaría permanecer callado. Esta obra es también, como señala el título, una distracción, un lugar bajo el sol, una huida hacia la ociosidad llevada a cabo por un psicólogo. Será también una nueva guerra. Son sometidos a examen nuevos ídolos. Esta breve obra es una gran declaración de guerra. Y en lo que se refiere al examen profundo de ídolos, en esta ocasión no se trata de ídolos de nuestro tiempo, sino de los que aquí son tocados por el martillo, como si fuera un diapasón. Son ídolos eternos. No hay otros ídolos más antiguos, más aceptados, más llenos de aire que estos. Tampoco los hay más huecos.
lo que no es óbice, para que sean aquellos en los que más se cree. En el caso más aristocrático, ni siquiera se les llama ídolos. Turín, 30 de septiembre de 1888, día en que quedó concluido el primer libro de mi obra, La inversión de todos los valores. Friedrich Nietzsche. Máximas y dardos. 1. La ociosidad es la madre de toda psicología. Vaya, ¿será entonces la psicología un vicio? 2. Hasta el más valiente de nosotros pocas veces tiene valor para enfrentarse con lo que realmente sabe. 3. Para vivir solo hace falta ser un animal o un dios. Dice Aristóteles. Falta una tercera condición. Hay que ser ambas cosas. Es decir, un filósofo. 4. Toda verdad es simple. ¿No es esto una mentira al cuadrado? 5. Que quede dicho que de una vez por todas hay muchas cosas que no quiero saber. La sabiduría marca unos límites incluso al conocimiento. 6. De donde mejor nos recuperamos de nuestra antinaturaleza, de nuestra espiritualidad, es en nuestra naturaleza salvaje. 7. ¿Es el hombre tan solo un error de Dios? ¿O es Dios tan solo un error del hombre? 8. De la escuela de guerra de la vida, lo que no mata me hace más fuerte. 9. Ayúdate a ti mismo y entonces te ayudarán también los demás. Principio del amor al prójimo. 10. No seamos cobardes con nuestros actos, ni los rechacemos después de realizados. El remordimiento de conciencia es algo indecoroso. 11. ¿Puede resultar trágico un asno? Parecer bajo una carga que no se puede llevar ni quitarse de encima. Tal es el caso del filósofo. 12. Quien posee su propio porqué de la vida acepta casi todo. Como el ser humano no aspira a la felicidad, eso es algo que solo lo hacen los ingleses. 13. El hombre ha creado a la mujer. ¿Con qué? Con una costilla de su Dios, de su ideal. 14. ¿Qué estás buscando?
¿Te gustaría multiplicarte por 10? ¿Por 100? ¿Estás buscando adeptos? Busca cero entonces. Busca ceros entonces. 15. A los hombres póstumos, como yo, por ejemplo, se les entiende peor que a los que son hijos de su tiempo, pero se les oye mejor, dicho con más rigor. No se nos comprende nunca, y en eso radica nuestra autoridad. 16. Entre mujeres, la verdad, tú no conoces la verdad. ¿No es la verdad un atentado contra todos nuestros pudores? 17. Ese sí que es un artista como a mí me gusta. Modesto en sus necesidades. Realmente quiere dos cosas: pan y circe. Pan y circo. Dieciocho. Quien no sabe poner su voluntad en las cosas, pone en ellas al menos un sentido, es decir, cree que hay en ellas una voluntad, principio de la fe. 19. ¿Cómo? Habéis elegido la verdad y el llevar el pecho erguido y seguís mirando de reojo las ventajas de los hombres sin crepúsculos. Pero si con la virtud se renuncia a las ventajas, escrito en la puerta de un antisemita. 20. La mujer perfecta hace literatura del mismo modo que comete un pecadillo por probar de pasada, mirando a su alrededor por si la ve alguien y para que alguien la vea. 21. Expongamos solo aquellas situaciones en las que no vale tener virtudes aparentes, en las que, como el volatinero sobre la cuerda, o nos caigamos, o nos mantengamos, o salgamos ilesos. 22. Los malos no tienen canciones. ¿Cómo las tienen entonces los rusos? 23. Desde hace 18 años la expresión espíritu alemán encierra una contradicción entre ambos términos. 24. A fuerza de andar buscando los orígenes, acaba uno convirtiéndose en cangrejo. El historiador mira hacia atrás y termina creyendo también hacia atrás. 25. El sentirnos felices nos protege incluso de los constipados. ¿Se ha constipado alguna vez una mujer que supiera que iba bien vestida? Ni aún en el caso de que llevara poca ropa.
26. Desconfío de todos los sistemáticos y me alejo de ellos. El ansia de sistema constituye una falta a la honradez. 27. A la mujer se le considera profunda. ¿Por qué? Porque en ella jamás se llega al fondo. La mujer no es ni siquiera superficial. 28. Cuando la mujer tiene virtudes masculinas, hay que salir corriendo. Y cuando no las tiene, es ella la que sale corriendo. 29. Cuando tenía que remorder la conciencia en otros tiempos, ¿cuánto tenía que remorder la conciencia en otros tiempos? Qué buenos dientes que tenía. ¿Y hoy? ¿Qué es lo que le falta? Se pregunta a un dentista. En pocas ocasiones, 30. En pocas ocasiones nos precipitamos una sola vez. A la primera vamos siempre demasiado lejos y precisamente por eso no nos precipitamos otra vez. Solo que en esta segunda ocasión nos quedamos demasiado cortos. 31. El gusano se enrosca cuando le pisan. Esto es una medida inteligente, pues de esa forma reduce las posibilidades de que le vuelvan a pisar. En el lenguaje moral, eso se le llama humildad. 32. Hay un odio a la mentira y al disimulo que nace de un concepto irritable del honor. Y hay un odio parecido que nace de la cobardía, por el hecho de que un mandamiento de Dios prohíbe la mentira. Se es demasiado cobarde para mentir. 33. Qué poco basta para ser feliz. El sonido de una gaita resulta suficiente. Sin música la vida sería un error. El alemán se imagina que hasta Dios canta canciones. 34. No podemos pensar ni escribir como no nos sentemos. Gustave Flaubert. Te he pescado ni lista. Precisamente la carne del trasero sustituye el pecado contra el Espíritu Santo. Solo tienen valor los pensamientos que nos vienen mientras andamos. 35. Hay casos en los que los psicólogos somos como los caballos. Nos sentimos inquietos cuando vemos moverse ante nosotros nuestra propia sombra. El psicólogo tiene que apartar la vista de sí mismo si quiere conseguir ver algo. 36. Que si los moralistas somos nocivos para la virtud, tampoco como los anarquistas para los príncipes. Solo han vuelto a estar bien asentados en sus tronos cuando se ha empezado a disparar contra ellos. Moraleja, hay que disparar contra la moral. 37.
que si los inmoralistas somos, no, 37. 37. Vas corriendo delante de todos. Lo haces como pastor o como ser excepcional. Puede haber un tercer caso, el que corre porque huye. Primer caso, de conciencia. 38. ¿Eres sincero o no eres más que un comediante? ¿Eres un representante o eres eso mismo que representas? En última instancia, puede que no seas más que la imitación de un comediante. Segundo caso, de conciencia. 39. Habla el desengaño. Habla el desengañado. Buscaba grandes hombres y no ha encontrado nunca más que monos imitadores de su ideal. 40. ¿Eres de los que se quedan mirando o de los que echan una mano? ¿O de los que apartan la vista y se marginan? Tercer caso, de conciencia. 41. ¿Quieres ir al lado de los demás, andar delante de ellos o caminar solo? Hay que saber qué es lo que queremos y el hecho mismo de que queremos. Y el hecho mismo de que queremos. Cuarto caso de conciencia. 42. Para mí eran escalones. Subí por ellos y para eso tuve que pasar sobre ellos. Pero se creían que lo que yo quería hacer era descansar en ellos. 43. ¿Qué importa que yo tenga razón? Tengo sobrada razón. Y el que hoy más se ríe, también será el que se ría al final. 44. Fórmula de mi felicidad. Un sí, un no, una línea recta, una meta. El problema de Sócrates. 1. Los más sabios de todas las épocas han pensado siempre que la vida no vale nada. Siempre y en todas partes se ha oído de su boca el mismo acento, un acento cargado de duda, de melancolía, de cansancio de vivir, de oposición a la vida. Incluso Sócrates dijo a la hora de su muerte: la vida no es más que una larga enfermedad. Le debo un gallo a Esculapio por haberme curado. Hasta Sócrates estaba harto de vivir. ¿Qué prueba esto? ¿Qué indica? En otros tiempos se había dicho, como se han hecho y bien alto nuestros pesimistas los primeros. En todo caso, esto tiene que tener algo de verdad. El consenso de los sabios constituye una prueba de verdad. ¿Seguiremos hablando hoy así? ¿Nos está permitido hablar así? En todo caso, esto tiene que tener algo de enfermedad.
Esta es la respuesta que damos nosotros. Habría que empezar por examinar de cerca a los más sabios de todas las épocas. ¿Será que ninguno de ellos se sostenía ya sobre las piernas? ¿Será que estaban viejos, que se tambaleaban, que eran unos decadentes? ¿Será que la sabiduría aparece en la tierra como un cuervo a quien le entusiasma el más ligero olor a carroña? 2. Esta irreverencia que supone pensar que los grandes sabios son tipos decadentes, se me ocurrió por primera vez respecto a un caso en el que dicha irreverencia se halla totalmente en contra del prejuicio que sustentan tantos los eruditos como los que no lo son. Yo caí en la cuenta de que Sócrates y Platón son síntomas de decadencia, instrumentos de la descomposición griega, pseudo-griegos y antigriegos. El origen de la tragedia, 1872. Cada vez que he ido comprendiendo mejor que lo que menos prueba el consenso de los sabios es que tengo razón en aquello en lo que están de acuerdo. Lo que prueba más bien es que esos hombres tan sabios coinciden fisiológicamente en algo que les hace adoptar de una manera forzosa una misma postura negativa frente a la vida. Los juicios y las valoraciones relativas a la vida, en pro y en contra, no pueden ser nunca, en última instancia, verdaderos. Solo valen como síntomas y únicamente deben ser tenidos en cuenta como tales. En sí, dichos juicios son necedades. Hay que alargar totalmente los dedos e intentar captar la admirable sutileza de que el valor de la vida es algo que no se puede tasar. No puede serlo por un ser vivo porque éste es parte e incluso objeto del litigio y no juez. Y no puede serlo por un muerto, por un motivo distinto. El que un filósofo considere que el valor de la vida constituye un problema no deja, pues, de ser hasta una crítica a él, un signo de interrogación que se abre sobre su sabiduría, una carencia de ésta. ¿Quiere esto decir que todos esos grandes sabios no solo han sido decadentes, sino que ni siquiera han sido sabios? Pero volvamos al problema de Sócrates. Por su origen, Sócrates pertenecía a 3.3. Por su origen, Sócrates pertenecía a lo más bajo del pueblo. Sócrates era chusma. Se sabe, e incluso hoy se puede comprobar lo feo que era. Pero la fealdad que en sí constituye una objeción era entre los griegos casi una refutación. ¿Fue Sócrates realmente griego? Con bastante frecuencia la fealdad se debe a un cruce que entorpece la evolución. En otros casos es el signo de una evolución descendente. Los antropólogos que se dedican a la criminología nos dicen que el criminal típico es feo.
monstruo de aspecto, monstruo de alma. Ahora bien, el criminal es un decadente. ¿Era Sócrates un criminal típico? Esto, al menos, no iría en contra de aquel conocido juicio de un fisonomista que tanto extrañó a los amigos de Sócrates, un extranjero experto en rostros que pasó por Atenas, le dijo a Sócrates directamente que era un monstruo, en cuyo interior se escondían todos los vicios y todas las malas inclinaciones. Y Sócrates se limitó a comentar: «Qué bien me conoce este señor». 4. En Sócrates no solo son un signo de decadencia, el desenfreno y la anarquía de los instintos que él mismo reconoció, sino también la supergestación de lo lógico y esa maldad de raquítico que le caracteriza. No nos olvidemos tampoco de sus alucinaciones acústicas, a las que con el nombre de Daimon de Sócrates se le ha dado una interpretación religiosa. Todo era en el exagerado, bufo y caricaturesco, al mismo tiempo que oculto, lleno de segundas intenciones, subterráneo. Trató de aclarar de que idiosincrasia procede de la ecuación socrática razón igual virtud igual felicidad, la más extravagante de las ecuaciones, que tiene además particularmente en su contra todos los instintos de los antiguos helenos. 5. Con Sócrates, el gusto griego se vuelve hacia la dialéctica. ¿Qué es lo que sucede aquí realmente? Ante todo, que con ello queda vencido un gusto aristocrático. Con la dialéctica, quien impera es la chusma. Antes de Sócrates, las personas de la buena sociedad repudiaban los procedimientos dialécticos. Los consideraban como malos modales, como algo que ponía en entredicho a quien los utilizaba. Se prevenía a los jóvenes contra ellos. También se desconfiaba de quien manifestaba sus razonamientos personales de semejante forma. Las cosas y los hombres honrados no van por ahí exhibiendo sus razones así. No es muy decente ir enseñando los 5 dedos. Poco valor tiene que tener lo que necesita ser demostrado. Allí donde la autoridad sigue formando parte de las buenas costumbres, donde lo que se dan no son razones, sino órdenes. El dialéctico es una especie de payaso. La gente se ríe de él, no lo toman en serio. Sócrates fue un payaso que consiguió que lo tomaran en serio. ¿Qué es lo que sucedió aquí realmente? 6. Solo se recurre a la dialéctica cuando no se dispone de ningún medio. Ya se sabe que suscita desconfianza, que es poco persuasiva. No hay nada más fácil de disipar que el efecto producido por un dialéctico. Esto lo puede comprobar todo el que asista a una asamblea donde se discuta públicamente algo. La dialéctica solo puede ser un recurso forzado en manos de quienes ya no tienen otras armas. Han de hacer valer por la fuerza sus derechos. De lo contrario, no recurrirían a ella.
Por eso fueron dialécticos los judíos, como también lo fue el zorro de las fábulas. ¿Y Sócrates lo fue también? 7. ¿Es la ironía socrática una manifestación de rebeldía, de resentimiento plebeyo? ¿Sacia en su calidad de oprimido su propia ferocidad mediante las cuchilladas del silogismo? ¿Se venga de los aristócratas a los que fascina? El dialéctico tiene en sus manos un instrumento implacable con el que puede ejercer la tiranía. Al que vence le deja en entredicho, porque obliga a su adversario a tener que probar que no es un idiota. Enfurece a los demás y a la vez les niega toda ayuda. El dialéctico reduce el intelecto de su adversario a la impotencia. ¿Será la dialéctica socrática simplemente una forma de venganza? 8. He sugerido que es lo que podía haber en Sócrates de repulsivo. Falta explicar con mayor motivo qué es lo que había en él de fascinante. Una de las razones es que descubrió una forma nueva de lucha, siendo el maestro indiscutible de esgrima entre los medios aristocráticos de Atenas. Fascinaba en la medida en que excitaba el instinto de lucha de los helenos, en que introdujo entre los jóvenes y los adolescentes una variante de lucha pugilística. Sócrates era también un gran erótico. 9. Pero Sócrates intuyó también algo más. Vio qué es lo que había detrás de los aristócratas de Atenas. Se dio cuenta de que su caso, la idiosincrasia de su caso había dejado de ser excepcional. Por todas partes se estaba extendiendo silenciosamente su mismo tipo de degeneración. La vieja Atenas se dirigía a su final y Sócrates comprendió que todos tenían necesidad de él, de sus remedios, de sus cuidados, de su habilidad personal para autoconservarse. En todas partes los instintos presentaban un aspecto anárquico. En todas partes estaba a un paso del exceso. El peligro universal era el monstrum in animo. Los instintos quieren erigirse en tiranos. Hay que inventar un contratirano que sea más fuerte. Cuando el fisonomista del que antes hablé le reveló a Sócrates lo que era un pozo de malos deseos, el gran irónico pronunció otra frase que revelaba su forma de ser. Es cierto, señaló, pero he conseguido dominarlos a todos. ¿Cómo llegó Sócrates a dominarse a sí mismo? En última instancia, su caso no fue más que el caso extremo, el caso más patente de lo que ya entonces constituía una catástrofe general, que nadie se dominaba ya a sí mismo, que los instintos se habían vuelto unos contra otros. Sócrates fascinaba por ser el caso extremo de esto. Su fealdad, que inspiraba miedo, era manifiestamente la expresión de ese caso.
Y como es fácil entender, fascinó más fuertemente aún al presentarse como la respuesta, la solución, como la forma aparente de curación de dicho caso. 10. Cuando no hay más remedio que convertir a la razón en tirano, como hizo Sócrates, se corre por fuerza el peligro no menor de que algo se erija en tirano. En ese momento se intuyó que la racionalidad tenía un carácter liberador, que Sócrates y sus enfermos no podían no ser racionales, que esto era de rigor, que era su último recurso. El fanatismo con que se lanzó todo el pensamiento griego en brazos de la racionalidad revela una situación angustiosa. Se estaba en peligro, no había más que una elección: o perecer o ser absurdamente racional. El moralismo de los filósofos griegos que aparece a partir de Platón está condicionado patológicamente. Y lo mismo cabe decir de su afición por la dialéctica. Razón igual virtud igual felicidad. Equivale sencillamente a tener que imitar a Sócrates e instaurar permanentemente una luz del día, la luz del día de la razón, contra los apetitos oscuros. Hay que ser inteligente, diáfano, lúcido a toda costa. Toda concesión a los instintos, a lo inconsciente, conduce hacia abajo. 11. He dado a entender el porqué de la fascinación de Sócrates. Parecía que era un médico, un salvador. Hay que explicar ahora el error que suponía su fe en la racionalidad a toda costa. Los filósofos y los moralistas se engañan a sí mismos cuando creen que combatir la decadencia es ya superarla. Pero superarla es algo que está por encima de sus fuerzas. El remedio y la salvación a la que recurren no es sino una manifestación de decadencia. Cambian la expresión de la decadencia, pero no la eliminan. Sócrates fue la personificación de un malentendido. Toda la moral que predica el perfeccionamiento, incluida la cristiana, ha sido un malentendido. La luz del día más cruda, la racionalidad a toda costa, la vida lúcida, fría, previsora, consciente, sin instintos y en oposición a ellos, no era más que una enfermedad diferente. No era de ninguna manera un medio de retornar a la virtud, a la salud, a la felicidad. Hay que luchar contra los instintos. Representa la fórmula de la decadencia. Cuando la vida es ascendente, la felicidad se identifica con el instinto. 12. ¿Llego a entender esto el más inteligente de cuantos se han engañado a sí mismos? Acabó diciéndose esto en medio de la sabiduría de su valiente enfrentamiento con la muerte. Y es que Sócrates quería morir. No fue Atenas quien le entregó la copa de veneno. Fue él quien se la tomó obligando a Atenas a dársela. Sócrates no es un médico. Se dijo a sí mismo en voz baja: aquí no hay más médico que la muerte.
Sócrates no ha hecho más que estar enfermo durante mucho tiempo.